Hoy vamos a ver cómo es el examen de selectividad en China, en concreto el examen de matemáticas. No vamos a resolver sus ejercicios, sino que solo analizar para ver cuál es su nivel y poner algunas pautas para resolver ejercicios. Aquí tenéis el PDF de examen de año 2017, correspondiente a matemáticas. Aquí ponen instrucciones cómo hacer este examen, que dice que dura solo 2 horas, es muy poco comparando con examen de selectividad de Rusia, por ejemplo, que dura hasta 4 horas, y tiene 23 preguntas. Vale, aquí te explica más o menos cómo tienes que rellenar los campos, y también te explica que tiene como 3 partes. En primera parte todas las preguntas tienen 4 opciones y solo única es verdadera. En segunda parte, que es a partir de 13, sí que tienes que dar la solución concreta. Y la tercera parte, que está aquí van a haber 2 preguntas obligatorias y 2 preguntas para elegir. Vale, en total son 23 preguntas. Ya vamos a ver que es bastante complicado el examen. Me parece mucho más complicado que examen de Rusia de selectividad, incluso más duro que selectividad de España. Porque este examen sí que abarca mucho más temas y en general me parece el nivel un poquito más alto. Aunque algunos ejercicios sí que son más simples, como este por ejemplo, el 1. Te dan 2 conjuntos y hay que elegir cuál es la intersección, cuál es respuesta es correcta. A, la intersección es tal, B, la unión es todo R, y C y D. Bueno, hay que elegir una única opción que es correcta. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Primero planteamos nuestros conjuntos. A es x tales que x menor que 1 y B son x tales que 3x menor que 1. Vale, y una opción, por ejemplo A, nos dice que A intersección B es un conjunto, como es x menor que 0. X tales que x menor que 0. Vale, vamos a comprobar si es correcto o no esta opción. Primero vamos a dibujar los conjuntos. Aquí en este caso, para A, x menor que 1, o sea, todos puntos hasta aquí, hasta menos infinito. Y B, en el B tenemos 3x menor que 1. Vale, pero 3x menor que 1, esto quiere decir que x es menor que 0. Porque vamos a aplicar logaritmos, por ejemplo, en ambas partes. El logaritmo de 3x es menor que el logaritmo de 1, que es 0. Pero esto es x por la propiedad de logaritmos, el logaritmo imperiano de 3 igual a 0, menor que 0. Menor que 0. Vale, este es un número positivo, entonces x menor que 0. A partir de aquí, 0. Entonces la intersección efectivamente es esto, x menor que 0, estricto. Vale, es una forma de... En este caso tenemos suerte porque la primera opción era correcta, pero muchas veces creo que hay que comprobar hasta todas opciones. Vale, no sé si mi solución es buena o no, ahí podéis comentar en comentarios, porque yo no voy a poner todas las soluciones, sino que solo vamos a observar cómo es el examen. Vale, seguimos. Aquí podemos ver esta figura. Hay algo típico de sus países, de asiáticos, y te piden calcular la probabilidad de que un punto elegido al azar cae en el campo negro. Vale, fijamos esta figura, ¿cómo la podemos poner? Como es simétrica, la podemos realmente poner de esta forma. Tal. Y la mitad del círculo lo pintamos en negro. Realmente nos piden hallar la proporción entre espacio negro y el resto. Para esto podemos incluso asignar un valor exacto de lado de este cuadrado. Por ejemplo, 2. Podemos coger cualquier lado, porque cuando nos piden proporción no nos importa la longitud, podemos poner un lado. Y así calcular proporción entre área de cuadrado y este semicircunferencia. Por ejemplo, si este cogemos 2, entonces el radio es 1. Entonces área del cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? 4. ¿Sí? Sí, 2 por 2, 4. Y la circunferencia, su área es pi r al cuadrado, que en nuestro caso es pi.
¿sí? Vale. Pero nos piden la mitad. Entonces la mitad de esta circunferencia es pi medios. Entonces para la proporción es pi medios dividido entre 4, o sea, pi octavos. Entonces efectivamente aquí tenemos esta opción B. Vale. Hasta el momento todo es muy fácil. Aquí te piden, se establecen las siguientes 4 proposiciones. Proposición 1, proposición 2, 3 y 4. Y te dice, si el número complejo z satisface 1 entre z pertenece a los reales, entonces z pertenece a los reales. Y así sucesivamente. Y te piden elegir la verdadera proposición A, B, C y D. Para que sea verdadera, deben cumplirse ambas proposiciones a la vez. O sea, tenemos que buscar las dos proposiciones que sean ciertas a la vez. Por ejemplo, aquí z satisface 1 entre z pertenece a R, entonces z pertenece a R. Podemos denotar z en función de la exponencial, en forma exponencial, así, R, E y alfa, ¿no? Entonces su inverso es 1 entre R, perdón, este es más alfa, 1 entre R, E, aquí sí menos, y alfa. Y decimos que esto pertenece a los reales. Si esto pertenece a los reales, entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa es 0. Si alfa es 0, entonces este alfa es 0, entonces esto también pertenece a los reales. O sea, efectivamente P1 es cierto. Vale. Entonces, P1 nos vale. Vamos a P2. Si el cuadrado pertenece a los reales, entonces este pertenece a los reales. A ver, vamos a ir combinando, por ejemplo, el z pertenece a los reales, entonces se me olvidó cómo se llama este complementario, también pertenece a los reales. Por ejemplo, si z es igual a a más ib, denotando de esta forma, entonces su complementario es a menos i beta. ¿Y qué quiere decir? Si esto pertenece a los reales, entonces b tiene que ser 0. Pero si b es 0, entonces esto también me queda solo a. Entonces también pertenece a los reales. O sea, esta provisión es cierta también. Entonces nos vale 1 y 4. Como nos dicen que hay única opción que es cierta, entonces este sí que nos vale. Vale, ya lo tenemos. 4. Vale, esto puede parecer un poquito complicado, pero no es tanto realmente. Aquí tenemos una secuencia aritmética o progresión aritmética. Vamos a borrar esto. Y vamos a abrir el ejercicio y apuntarlo. Vale. Nos dice, tenemos una progresión aritmética que es A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Fijaos, hasta 6 más A6 igual a 48 se suma. Y otra cosa que nos dicen que es A4 más A5 igual a 24. Entonces nos piden la diferencia. ¿Qué es la diferencia en la progresión aritmética? Es distancia entre dos números consecutivos, que siempre es la misma. Si tenemos una sucesión así, A1, A2, A3, entonces AN más 1 menos AN siempre es una constante D. Vale. ¿Cómo podemos entonces obtener esta D? Nos dan varias opciones. Vamos probando cada uno. 1, 4, 8, 2. Vale. Por ejemplo, sabiendo esta definición, ¿qué podemos concluir aquí? Que A4 más A5, este A5 podemos sustituir por A4 más D, más la distancia, ¿no? Ese es igual a 24. Entonces 2A4 más D igual a 24. Entonces de aquí 2A4 igual a 24 menos D. Y de aquí A4 es igual a 12 menos 1 medio D. Vale, y ahora sustituyendo este D, tomando por ejemplo para D igual a 1, ¿no? Tal como lo pone aquí.
para d igual a 1. Suponemos que d igual a 1, ¿no? Entonces, o no sé, 2, lo que sea. Por ejemplo, si d es igual a 8, ahí pone también. Si d es igual a 8, entonces me queda a4 igual a 12 menos, si ese es 8 entre 2 me queda 4, menos 4 me da 8. Vale, entonces si a4 es 8, si a4 es 8, puedo obtener el resto de elementos usando esta definición, ¿no? A4 es 8, entonces A5 es 8 más 8, ya que mi D es 8, y tal. Y al final ver si se cumple esta igualdad, ¿no? Si no se verifica para 8, pues probar otra opción. Vale, es una forma de resolver. Seguramente que hay otras formas de resolver mucho más fáciles, no lo sé. Seguimos. Aquí una función te dice que disminuye de forma monótona entre menos infinito e infinito. Vamos a dibujarlo. Disminuye, ¿no? Siempre decrece. Vale, vamos a abrir así para ver el ejercicio. Y dice que... es impar. ¿Qué quiere decir impar? F de menos x es igual a menos f de x. O sea, si por aquí tengo de esta forma, entonces aquí voy a tenerla así, de esta forma. ¿Vale? Para valores negativos da el mismo valor que para positivos, pero en negativo. Se refleja de esta forma. Vale. Entonces te dice, bueno, y disminuye. Entonces puede ser de esta forma o puede tener, por ejemplo, este aspecto también, como tangente o como una cúbica, no sé. Entonces te dice también que f de 1 es igual a menos 1. Y te pide hallar el rango de intervalo de x o rango de valores de x que satisface esto. Debe satisfacer menos 1 menor o igual que f x menos 2 menor o igual que 1. Vamos a intentar ver cómo puede ser. Vale, sabemos que en 1 me da menos 1, o sea, aquí me da negativo. O sea, una cosa así, puede ser una cosa así o puede ser una cosa así, no lo sabemos. Vale. Puede ser cualquiera de estas dos opciones, o esta parábola, o estas parábolas, o esta hipérbole. Vale, entonces, ¿cuál es el valor de x que verifica esto? Fijaos, aquí este impar respecto 0, ¿no? Y aquí con x menos 2 lo que hacemos es desplazar. La desplazamos hasta aquí. Va a seguir siendo simétrica, pero desplazándose 2 unidades. ¿Sí? Porque para x igual a 2 se anula también, ¿no? Antes era para x igual a 2, a la función ocurre lo mismo que para x igual a 0, ¿no? Entonces esta función como si fuese desplazada así. Puede ser así, por ejemplo. Ese es en 2, ¿no? Entonces, nos decía que para x igual a 1 me daba menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí para x igual, ¿cuándo es x igual a 1? Es cuando x igual a 3. X igual a 3, aquí. ¿Vale? Y aquí para 1 me daba menos 1 y para menos 1 me daba 1. Entonces aquí para 1 me va a dar otro digamos valor f menos 1 me va a dar 1. Vale, entonces tenemos este intervalo y entre todos los que nos aportan, este nos vale, el último, el d. En este intervalo va a verificarse esto. Vale, es más, no es aquí demostración muy exacta, sino que una aproximación. Vale, vamos a por el 6. Fijaos, nos dan esta función y nos piden hallar el coeficiente de x al cuadrado en la expansión. O sea, cuando abrimos paréntesis, hallar el valor de coeficiente de x al cuadrado. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto.
Seguramente que todo esto se puede resolver de otra forma. Yo solo estoy proponiendo algunas pautas para poder hacer este examen. Vale, entonces tenemos 1 más 1 entre x al cuadrado y 1 más x elevado a 6. Vale, y nos piden coeficiente de x al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, este x al cuadrado, dividiéndose entre x al cuadrado, va a afectar a esto. Si aquí va a ser un polinomio de grado 6, ¿cómo es? A1, x, bueno, a 6x elevado a 6, más a 5x elevado a 5, más a 4x elevado a 4, más a 3x elevado a 3, más a 2x elevado a 2, más a 1x elevado a 1, más a 0, ¿no? Y todo esto va multiplicándose por 1 entre x al cuadrado. Entonces, fijaos, primero todo esto se multiplica a 1, o sea, se queda tal como está. Y luego todo esto se multiplica a esto. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? En esto, que va en la primera suma, y luego todo esto va a dividir, todo esto va dividiéndose entre x al cuadrado. Entonces aquí va a reducirse potencia exponente en 2, ¿no? Aquí pasa a ser 4, aquí pasa a ser 3 y aquí pasa a ser 2. O sea, este va a ser otro coeficiente para x al cuadrado. Y luego lo sumamos. Entonces vamos a tener que calcular a cuarto x elevado a cuadrado más a 2x al cuadrado. Y nos da a 4 más a 2 por x al cuadrado. Vale, este realmente es el coeficiente que nos piden. Entonces podemos olvidar de esta función y solo fijarnos en este desarrollo. Desarrollar esto y obtener estos coeficientes. Sumarlos y vamos a obtener el resultado. Vale, ¿cómo desarrollar esto? Seguramente existe alguna fórmula, no lo sé. Entonces, si uno no recuerda esta fórmula, pues nada. Abrir paréntesis, por ejemplo, de esta fórmula, de esta forma. ¿Vale? Operar aquí y luego operar todo esto, que puede ser bastante laborioso, pero se puede hacer sin ningún problema. Vale, pues parece que de momento no son tan difíciles. De momento casi todo se puede hacer más o menos. Vale, vamos, este sí que el problema que yo no entiendo de todo. Dice las tres vistas, por cierto, la traducción la hice yo del chino utilizando traductor Google, entonces algunos enunciados a lo mejor no están bien de todo. Las tres vistas de un determinado poliedro se muestran en la figura, aquí. Tres vistas, esta y esta. La vista frontal y vista izquierda están compuestas por cuadrados y triángulos isósceles, o sea, estos cuadrados y estos triángulos isósceles. Aún así no me entero cómo está configurado. Las vistas izquierdas están compuestas por cuadrados y triángulos isósceles, frontal e izquierdas. O sea, puede ser que por un lado tenemos esto, ese es frontal, y luego, no, si ese es frontal y luego otro izquierdo compuesto, o sea, este va a doblarse para adentro y aquel otro va a doblarse por dentro de esta forma, ¿vale? Ahí se unen. Ahí se supone que se unen. Vale. La longitud del lado, vale, y te dice el ángulo recto. La longitud del lado del cuadrado es 2 y la vista superior son triángulos isósceles en ángulo recto. La vista superior son triángulos isósceles, pero a ver. En la vista superior son triángulos isósceles de ángulo recto, pues no lo sé cómo se podría. La vista superior, si lo miramos desde arriba, por un lado tenemos este corresponde al cuadrado, este corresponde al cuadrado. Aquí se bajan así, vale. Y como, bueno, será que tenemos una tapa en forma de un triángulo y otro triángulo que tapa la otra parte. Dice, varias caras del poliedro son trapezoide. La suma del área de estos trapezoides es, pues,
No lo sé. Yo realmente sigo sin entender cómo está configurado esto. Esto se une ahí. Pues no lo sé. Esta pregunta no sé responder porque no entiendo bien el enunciado y cómo está formado el poliedro. Así que seguimos. Este es otro bastante complicado para entender. Luego para resolver tal vez no tanto. Te dice el diagrama de bloques de la derecha, o sea, es esto, sirve para encontrar satisfacción 3 elevado a n menos 2 elevado a n mayor que, estricto mayor que 1000. Con n el número par más pequeño. Entonces, en estos bloques que faltan, se puede rellenar por separado con a mayor con 1000, con n igual a n más 1. Eso lo tenemos que descartar porque si nos queremos par, tiene que aumentarse el número par, o sea, b y el c. Vale, entonces fijamos, tomamos n igual a 0. Cuando n igual a 0 tenemos 1, ¿no? Aquí en el primer paso tenemos 1. Aquí que colocamos a mayor que 1000 con n mayor que n más 2. Vale, eso van en bloques por separado, ¿no? Entonces esta es la primera parte. Lo colocamos aquí, por ejemplo, a mayor que 1000. No, yo creo que tiene que ser esto. A menor o igual que 1000. A menor o igual que 1000. No. Entonces, claro, si no es menor o igual que 1000, es mayor o igual que 1000. Entonces pasamos aquí. Si es sí, o sea, si es a es menor o igual que 1000, entonces pasamos aquí. Pasamos aquí y hacemos n igual a n más 2. Tomamos n igual a n más 2 y pasamos aquí. Y así otra vez volvamos acá. Y así tiene que funcionar este diagrama. Vale. Aquí nos dan dos curvas. C y C1. Borramos esto. La C es muy fácil. La C es coseno de X. Coseno de X. O sea, coseno de X empieza por aquí, ¿no? Y se anula en pi medios. Luego en pi. Sí, es una cosa así, ¿no? Creo, si no me equivoco. Sí. Vale, esto es coseno. Vale, y por otro lado tenemos, voy a marcar con otro color, esto, vamos a poner primero que esto, para no olvidar que esto es coseno de X, esto es X, y ahora vamos a pintar el otro, el seno. Ahora, el seno es, normalmente, tiene este aspecto, ¿no? Más o menos. Aquí. Pero, en este caso es seno de, vamos a poner seno de 2x. Entonces, el máximo y el mínimo siempre es el mismo, está en menos 1 y 1. Entonces, ¿cómo afecta este 2x? Por ejemplo, para x igual a 1, a pi medios, para x igual a pi medios tenemos máximo en 1. Pero ahora, en x igual a pi medios, ¿qué tenemos? Tenemos pi. O sea, cuando x igual a pi medios, tenemos seno de, si olvidamos ahora de este sumando, tenemos seno de pi. Seno de pi es 0. O sea, pasa por aquí. No, perdón. Pasa por aquí se anula. ¿Sí? Vale. Luego, para x igual a, por ejemplo, a pi, o vamos, para x igual a 0, igual está a 0, ¿no? Vale, para x igual a pi, ¿qué tenemos? Otra vez 0. Entonces, lo que hace es un poco hacer como acelerar, ¿no? Esta función. Así, va a ser de esta forma. Vale. Y además, lo que hace es aquí sumar este 2 pi tercios. O sea, lo está desplazando. Cuando se suma aquí, se desplaza a la izquierda. ¿Cuánto se desplaza? 2 pi tercios.
Esto es pi medios, esto es pi, esto es en tal. Dividimos entre 3 y desplazamos a la izquierda. A ver si aquí pintamos, por ejemplo, pi. Se desplaza hasta este valor. Vale, entonces se repite, pero de esta forma. Vale, y comparamos ahora esta gráfica. Voy a borrar esto. Y la gráfica de coseno. Y para elegir tenemos varias opciones. ¿Qué es lo que hace? Te piden, la siguiente conclusión es correcta. Extiende la abscisa de cada punto de C1 al doble del original. Bueno, te preguntan cómo es la curva C2 respecto a C1, ¿no? La curva C2 te dice extiende la abscisa en cada punto de C1 al doble del original. Bueno, no extiende, sino que la está como acortando, ¿no? A ver, extiende la abscisa en cada punto en uno. Eso, se acorta un medio, la mitad. Y luego, obtenido, desplaza pi sextos. Vale. Yo no veo que se desplaza pi sextos, se desplaza tal como lo pone aquí, 2 pi tercios. Pero hay que tener en cuenta, claro, a ver. Y luego la curva obtenida se desplaza a la izquierda por unidad de longitud pi medios para obtener la curva C2. Vale, bueno, hay que ver, hay que analizarlo bien cómo es esto. Si este pi realmente, este punto, por ejemplo, cuánto realmente se desplaza. Hay que verlo más detenidamente y se puede resolver bastante fácil. Además nos quedan solo las dos últimas opciones, aunque este realmente no es tan difícil como parece. Vale, volvemos a nuestro examen. El 10, apartado 10. Da una parábola. Esta. A ver. Es esta parábola, ¿no? Así, más o menos. Y te dan dos rectas perpendiculares por lo que entiendo, en el punto focal, ¿no? Punto focal si está aquí y están perpendiculares. Es la condición que estas dos rectas están perpendiculares. Es por lo que entiendo yo, a lo mejor no es lo que piden realmente. Vale, aquí son perpendiculares, ¿vale? Dos rectas perpendiculares. Y se intersectan en punto A, B y luego D y E. O sea, aquí, aquí, aquí y aquí. Y dice el valor mínimo de AB y DE, o sea, de estas distancias AB más DE, ¿cuál es su valor mínimo? Fijaos, si empezamos a girar esta, digamos, esta figura, este cruz, ¿no? Y este recta, voy a coger otro color, este recta empieza a desplazarse así, y así su otro lado va cada vez se aproxima más al infinito. Este se achica, pero no se achica de todo, ni siquiera va hasta el cero y nunca toma valores negativos, ¿no? Pero este sí que se dispara al infinito. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la mejor configuración es hacer una simetría, o sea, ponerlo lo más simétrico posible. Fijaos, ponemos esta directriz. Entonces hay que achicar lo máximo posible este valor, ¿no? Pero si lo achicamos demasiado, como son perpendiculares, este sí que va creciendo rápido. Entonces lo mejor de todo es hacerlo totalmente simétrico, o sea que este ángulo sea el mismo que este ángulo. Así podemos construir las dos rectas sabiendo esta composición, ¿no? Estos ángulos, hallar estos puntos de intersección y hallar sus distancias. Es una forma de hacerlo que puede ser demasiado larga, pero por lo menos se entiende. Bueno, además aquí no es una demostración exacta, ¿no? Del mínimo. A lo mejor se puede sacar ahí derivadas y hacer el mínimo, ¿no? Pero así a ojo se entiende cómo debe ser el resultado. Vale, aquí este ejercicio sí que no lo he resuelto. Vamos a ver
como es. Tenemos x y z con mayor que 0 y condición 2x igual a 3y igual a 5z. Vale, eso se verifican las dos cosas, ¿no? Entonces, nos preguntan cuál de estas cuatro opciones es correcta. Por ejemplo, 2x menor que 3y menor que 5z. Vale, pues aquí no sé yo cómo ir comprobando todos estos resultados. Para empezar, esta condición puede dar hasta varias configuraciones. Por ejemplo, x mayor que 0, y menor que 0, z menor que 0, ¿no? Otra opción cuando todos son positivos, o sea, hay un abanico de posibilidades aquí para esta condición. Vale. Aquí por otro lado, podemos expresar esta desigualdad, por ejemplo, expresar este y, ¿de qué forma? Y es mayor que 2 tercios x. Vale. Entonces fijamos aquí. Tenemos 2x igual a 3y y tenemos que y es mayor que 2 tercios x. Entonces esto es menor que 2 tercios. No, perdón. Sustituimos este y, ¿no? Menor que 3 elevado a 2 tercios x. ¿Sí? Vale, entonces fijamos aquí. 2x menor que 3, 2 tercios x. Vale, por un lado, si asumimos que x es mayor que 0, ¿no? Aunque no tiene por qué ser, podemos sacar conclusión que 2 es menor que 3 elevado a 2 tercios. ¿Sí? Que es lo mismo que 2 elevado a 3 menor que 3 elevado a 2. ¿Sí? Vale. Y solo falta comprobar si esto es realmente cierto. Si es cierto, pues podemos seguir con esta posibilidad. Si no es cierto, entonces tenemos que descartar esta configuración, pero no configuración entera, sino que configuración para el caso x mayor que 0. Vale. Esto como podríamos comprobar. Tenemos 2 menor que 3 elevado a 2 tercios, ¿no? Podemos aplicar aquí. Bueno, ¿cómo comprobar esto? Es simplemente calcular. Es 2 elevado a 3 es 8, menor que 3 elevado a... Esto es cierto, vale. Vale, que lío, eso no hace falta hacer nada. Quería yo aplicar logaritmos. Vale. Entonces, esta posibilidad es cierta para x mayor que 0. Podemos ahora fijarnos en esta posibilidad que sí se verifica también. Si se verifica para x mayor que 0 y para valores de y y z también que no lo verifica, entonces esta posibilidad es buena. O sea, hay que analizar parte por parte todo. O a lo mejor existe otra forma de hacerlo, no sé yo. Es como lo haría yo. Vale. Entonces, seguimos aquí con 12. Vale, aquí te dicen que varios estudiantes universitarios desarrollaron un software de aplicación con el fin de estimular el interés de todo el aprendizaje matemático. Lanzaron actividad obtener el código de activación de software para comprender problemas matemáticos. El código de activación, bueno, o sea, todo esto no sirve de nada, el problema empieza de aquí. El código de activación de este software es la respuesta a la siguiente pregunta matemática. Dada secuencia, o sea, tenemos una secuencia. Esta 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16. Vale, donde el primer elemento es 2 elevado a 0, luego 2 elevado a 0, 2 elevado a 2, no, 2 elevado a 1, vale, es como el código binario, ¿no? 2 elevado a 0, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, va creciendo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, o sea, podemos verlo en varios grupos. 1, 1, 2, 1, 2, 4,
1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. El siguiente va a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? Eso va a ser 2 elevado a 5 y así sucesivamente. Vale, y dice, donde el primer elemento es 2, no, sí, eso ya lo hemos visto. Encuentra el número n, nos piden encontrar n natural más pequeño que cumpla la siguiente condición: n mayor que 100 y la suma hasta n de la secuencia es la potencia entera de 2, es un n elevado a 2, esto. Vale. A ver, primero nos fijamos en esto, ¿no? Y realmente podemos separar esto en bloques así. Este es el siguiente bloque, el bloque 1, bloque 2, bloque 3. Vale, y es bastante fácil obtener suma de cada bloque. Fijaos, vamos a tomar bloque 1 igual a 1. Bloque 2 igual a 1 más 2 elevado a 1, ¿no? Bloque 3 es igual a, bueno, aquí pongo bloque 1. Bloque 2, o sea, este bloque, más 2 elevado a 2, ¿no? Hasta el cuadrado. Vale. Así, bloque 4 es igual a bloque 3 anterior más el 2 elevado a 3. Vale, en general, el bloque n, la suma, esta suma, ¿no? Es igual a suma del bloque n menos 1 más 2 elevado a n menos 1. Vale, es así. Entonces nos piden hallar el n mayor que 100, tal que verifica esto. No sé realmente si nos sirve de algo esta forma binaria de representar, pero lo que se puede hacer aquí es directamente hacer la suma. Hasta este, por ejemplo, ya nos va a dar mayor que 100, creo, si sumamos todo. Y pues ir tonteando con los números hasta que no encontramos un cuadrado exacto. Pero claro, no es la mejor opción. Esto puede ser que ni siquiera nos va a dar solución. Entonces esto hay que pensarlo bien. Se puede denotar esta suma de alguna otra forma. Pero no nos interesa hacer la suma en bloques tampoco. Nos interesa hacer suma hasta cierto número. Hasta un cierto número. Entonces esta suma se puede denotar de cada bloque, ¿no? Se puede denotar de suma tal como ha hecho Gauss. No recuerdo cómo. N más 1 o no, n menos 1 por n entre 2, ¿no? Era así, yo creo. Vale, esta suma en cada bloque. Este n igual a 1, este n igual a 2, ¿no? N y vamos a intentar así. Y hacemos suma de bloques y luego también suma por números. Vale. Que no lo sé ahora mismo cómo resolver esto. No me he dedicado a este ejercicio, así que no lo sé cómo se hace, pero la pauta está en esto, en ver cómo están distribuidos los bloques, creo. Vale, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Si uno conoce alguna forma de hacerlo o sabe o lo ha resuelto, pues que lo publique y lo vamos a ver. Vale, bueno, realmente se puede ir sustituyendo y comprobar, ¿no? Vale. Empezar por el más pequeño, ¿no? Para comprobar. Vale. Ahora te dice, dado el ángulo entre los vectores, a igual a y b 60 con a igual a 2, módulo, y b igual a 1. Entonces, este valor nos piden hallar. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a graficar. Como no nos importan los ejes, sistema de coordenadas, ponemos así, aquí sí. Vamos a poner aquí a, que va hasta el 2, y b, que va hasta 1, ¿no? Pero con ángulo 60. Este es b. 60. Vale, nos piden hallar a más 2b. Vamos a poner aquí, si esto es b, esto va a ser 2b.
o sea, va a tener la misma longitud que el A, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer esta ley de paralelogramo, la ley de paralelogramo, y obtenemos este A más 2B, ¿vale? Para hallar su longitud, pues bastante fácil. Así, este lado es igual a este lado es igual a este, entonces son 30 grados aquí, eso es 30, esta altura no lo conozco, pero este sí lo conozco, que es 2, conozco este ángulo y puedo sacar con coseno esta longitud y luego obtengo esta. Vale, esto es fácil, pero bueno, seguramente hay otra opción más clara y más fácil, más que se entiende mejor, más gráfica. Vale, aquí nos piden, tenemos un recinto aquí y hallar el valor mínimo de esta función, ¿vale? Es de programación lineal que se dice, o optimización. En el bachillerato, en segundo bachillerato, realmente en ciencias sociales sí que enseñan cómo hacerlo. Vale, entonces primero dibujamos el recinto. X más 2y menor o igual que 1, ¿no? Es la primera condición. Bueno, voy a empezar con lo fácil. X menos y menor o igual que 0. Se quiere decir que y mayor o igual que x, ¿no? Esto es esta recta. Así. Y mayor que x, entonces ocupa todo este espacio. Luego otra recta no sé cuál, hacemos la intersección, por ejemplo nos queda esto, luego otra recta no sé cuál, por ejemplo este, y hacemos esta intersección, tenemos este triángulo. Bueno, es cuestión de ponerse y graficarlo. Vale, y luego nos dan esta función. De aquí tenemos que extraer el gradiente, ¿no? El vector gradiente, que es de z de x, de z, de y, que en este caso va a ser 3 menos 2. Vale, o sea, un vector así. Esta dirección nos va a indicar dónde se maximiza el valor. Pero nosotros buscamos el mínimo, entonces en otro sentido. Entonces hacemos este recorrido hacia este lado, entonces vamos a ver que aquí va a ser el mínimo. Pero bueno, no es la gráfica exacta. Hay que graficarlo, hay que ponerlo. Y realmente hay que probar que este vector gradiente nos va a dar realmente máximo o mínimo. Esto no sé yo si se explican bien en segundo bachillerato, porque el vector gradiente nos da el máximo o mínimo. En segundo bachillerato no creo que lo expliquen, pero se utiliza. Vale, ese ejercicio realmente no es fácil para uno que sabe hacerlo a nivel selectividad aquí en España perfectamente. Vale, ahora nos dan hipérbola. Vale, vamos a dibujar hipérbola como es. Es una cosa así. Aquí tenemos asíntotas, ¿no? Vale. Hay que conocer, tanto para este ejercicio como para el otro ejercicio que hemos hecho, hay que conocer la definición de parábola y de hipérbola como cónicas para saber focos, para saber todo esto, ¿vale? Porque desde el punto de vista analítico, pues sí sabemos dibujar una hipérbola, sí igual a una x, ¿vale? Pero tenemos que extraer de aquí el foco, asíntotas y todo esto. Vale, en este caso tenemos esta hipérbola, AB mayor que 0. Con vértice derecho A. Aquí ponemos A. Y ahora dice, haz círculo A con A como el centro y B como radio. O sea, vamos a tener un círculo así. Una asíntota de hipérbola C se cruza con A en dos puntos. O sea, una asíntota. Vale, voy a dibujar de otra forma el círculo. Por ejemplo, es así, ¿no? Y te dice que una asíntota corta en puntos M y N. Aquí y aquí. Vale, de forma que MAN, tengo así MN, de forma que MAN, este es 60 grados. A ver, ¿cómo puede ser otra configuración? Vale, ¿qué puede pasar así? Así. Esas son asíntotas. Y tengo un círculo, por ejemplo, así. Entonces se corta aquí y aquí. O puede ser así, entonces se corta aquí
y aquí. O sea, siempre se corta o en esta parte, o en esta parte y en esta parte, pero el ángulo más o menos, en este caso así, en este caso así, vale. Entonces más o menos es esta la configuración y nos dicen que este ángulo es 60, ¿no? Y nos piden hallar la excentricidad de C. Yo ahora mismo no recuerdo cómo era la fórmula de excentricidad, no sé cómo se saca esta excentricidad. Excentricidad determina cómo de pronunciada es nuestra hipérbole, si es así, ¿no? O si es así, vale. Es lo que mide excentricidad y va en función de A y B, lo que nos aporta la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el valor de asíntota en función de A y B, construir un círculo, circunferencia con valor, con radio B, que va desde este vértice, hallar puntos de corte, y utilizando este ángulo, sí que podemos, viendo la fórmula de excentricidad, pues podemos decidir cuál es, ¿no? Además, no, aquí no te dan opciones, ¿no? Tienes que decidir cuál es la excentricidad. Vale, pues es esto, en función de A y B, hallar estos puntos y determinar excentricidad. Bueno, no sé realmente, hay que ver la fórmula de excentricidad y a ver de dónde proviene y ya ir jugando con ello. Vale, este ejercicio sí que me parece un poco complicado si no controlas bien las cónicas, todo eso, los focos y todo esto puede resultar un poco complicado. Vale, aquí tenemos esta figura, una circunferencia con un triángulo en el centro y nos dicen, conforme aumentamos o disminuimos, aquí todo es simétrico, ¿vale? Ese triángulo es equilátero y esos son isósceles, o sea, este lado y este lado son iguales siempre. Entonces, si hacemos este recorte, podemos hacer una pirámide, ¿no? Pero esta pirámide va a variar siempre que variamos la base, ¿no? Si aumentamos esta base, entonces este triángulo se disminuye y pirámide va a tener otra forma. Ahora nos piden el valor máximo de volumen en función de estos lados de pirámide, de este triángulo, de esta base. Vale, y a ver, se puede plantear problemas de máximos y mínimos con derivadas y esto, pero hay un resultado que se aplica al cuadrado, al triángulo. Por ejemplo, en el rectángulo se sabe que utilizando el perímetro, ¿no? Se sabe que tiene máxima área cuando este lado es igual a este. O sea, fijando el perímetro, ¿no? Entre todos rectángulos con el mismo perímetro, el mayor área es de cuadrado. Vale. Lo mismo ocurre con triángulos, siempre simétrico. Lo mismo ocurre, mucho más difícil probar con elipse y circunferencia, porque aquí área perímetro de elipse no es tan fácil, no se puede obtener exacto. ¿Vale? Pero la idea es esto, que la figura debe ser simétrica. Mientras más simétrica está la figura, más área tiene. Y lo mismo ocurre con figuras en tres dimensiones, con volumen. Debe ser a lo máximo simétrica. Entonces, para que sea lo más simétrica, este lado tiene que ser igual a este lado. O sea, todos los lados deben ser iguales. Vale, pues se puede plantear una ecuación simple. Aquí te dicen que el radio es de 5 centímetros, entonces se puede sacar ahí los valores de lados. Vale, aquí. Aquí te da la parte 3, aquí tenemos varios ejercicios, 17, 18, 19, 20 son obligatorios y luego tenemos 21 y luego estos sí que son para elegir entre 22 y 23. Vale, por de momento estos son obligatorios. Entonces, los lados opuestos aquí, ¿no? Los lados opuestos de los ángulos internos del triángulo son A, B y C. Vale, un triángulo, nos están dando un triángulo simplemente.
A ver, un triángulo tal. Tenemos A, B, C. Y tenemos lados A, B, C. Y te dice que verifica que área es al cuadrado entre 3 seno A. Donde A es el ángulo A. Vale. Y en primera pregunta te piden calcular el seno de B multiplicado por seno de C. Vale, pues aquí se puede aplicar todo lo que conocemos de triángulos realmente. Para esta pregunta y para la otra también. Primero, sabemos que área también se puede poner como base por altura entre 2, ¿no? Pero claro, altura no siempre la conocemos. ¿Cómo se puede denotar esta altura? Fijaos, seno de A es igual a h entre c, ¿no? Entonces de aquí h igual a seno de A por c. Podemos sustituir b por seno de A por c entre 2. Vale. Es por un lado. Pero claro, también se puede expresar en función de b y del c. Y podemos igualar esto a esto. Y aquí también podemos aplicar teorema de seno, que relaciona ángulos y lados. Así, ¿no? Para sustituir de alguna forma y a ver qué obtenemos. Esto se puede hacer en función de ángulo, por ejemplo, b. Luego sustituir esta expresión y este a, pues pasa a otro lado dividiendo, ¿no? Y de esta forma podemos igualar áreas y ver qué es lo que podemos extraer de ello, ¿no? Vale, voy a intentar hacerlo. Vale, de alguna forma se puede hacer utilizando propiedades de área de triángulos y en general propiedades trigonométricas. En otro ejercicio nos pide calcular, utilizando este resultado, encontrar el perímetro. Pues también para perímetro hay varias fórmulas. Perímetro de triángulo, existen varias fórmulas para calcular. Hay que conocerlas. En el examen no creo que se puede deducir, o sí, pero si tenemos solo 2 horas va a ser bastante complicado. Y esas son preguntas obligatorias. Vale. 18 tenemos una pirámide. Este sí que yo ni siquiera la intento hacer, pero se puede hacer de alguna forma. En la pirámide cuadrangular, o sea, pirámide cuadrangular, yo entiendo que la base es cuadrada, ¿no? Aunque pone aquí AB paralelo a CD, AB paralelo a CD. Pero como dice cuadrangular, yo entiendo que la base es cuadrada, entonces todos los lados opuestos son paralelos. Y te dice que BAP es igual a CDP, o sea, CDP, C este y este ángulo son 90. A ver, no, con este BAP y CDP son ángulos rectos. En el primer apartado piden probar que el plano PAB y PAD y PAD son perpendiculares. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no lo sé cómo hacerlo. Vamos a plantearlo, pero no. De momento yo no sé cómo resolver esto. Así tenemos nuestra pirámide. Y te dice que PAB y P y CDP son 90 grados. O sea, esto 90 y esto 90. Aparte entiendo que abajo tenemos un cuadrado. Entonces nos piden demostrar que este plano, el plano que pone aquí, PAB y PAD, PAB y el otro PAD, el otro así,
que son perpendiculares. Hay que probar esto. ¿Cómo podríamos hacer esto? Probar que son perpendiculares. Pues este es perpendicular a este lado, ¿no? Este es perpendicular a esto. Estos son perpendiculares. Pues de momento yo no lo sé cómo probarlo realmente. No lo sé. Pero bueno, de alguna forma se puede hacer. A ver. Este lado sí que es perpendicular a este, ¿no? Esos lados son perpendiculares que forman una de las direcciones de los planos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que nos basta probar que esta recta es perpendicular a esta recta. Entonces ya lo tenemos. Entonces se supone que ya lo tenemos. Vale, bueno, de alguna forma hay que hacerlo. No sé, de momento no lo sé. Y también hay otro, si PA igual a PD igual a B a DC. A ver, a B DC. Y APD es 90, APD es 90, encuentra el coseno de ángulo diedro APBC. APBC. O sea, ¿no? Vale. Vale, 19. Vale, este sí que es el más complicado de todo y te exige conocer la distribución normal que se explica en bachillerato en ciencias sociales y que se explica la distribución normal. Seguramente no se explica la naturaleza de todas esas definiciones, de dónde provienen, pero sí que aplican, ¿no? Distribución normal. Y este ejercicio sí que merece dedicarle más tiempo a hacerlo aparte porque es bastante largo, exige bastante análisis de probabilidad, de estadística, así que yo creo que no lo voy a hacer, ahora mismo no lo voy a hacer porque ya llevamos una hora de, del examen, vale, pero sí que es un tocho, sí que es complicado este. Fijaos, hasta aquí. En el otro tenemos elipse, tal, y de 4 puntos hay exactamente 3 puntos en elipse. O sea, nos dan elipse con A y B desconocidos. Sí. Vale. Y de los 4 puntos, P1, P2, P3 y P4, hay exactamente 3 puntos en elipse. O sea, algún punto no pertenece a elipse. Vale, encuentra la ecuación de elipse. Vale, pues eso sí que yo creo que existe alguna fórmula para dar expresión de elipse utilizando 5 puntos, creo. Pero utilizando solo 3 puntos no lo sé yo. La cuestión es que se puede ir probando, ¿no? Se puede ir sustituyendo, dejando A y B como constantes, ir comprobando. A ver, por ejemplo, 1, 1. Con 1, 1 vamos a tener a cuadrado b cuadrado tal, ¿no? Luego probamos con 0, 1. Y nos tiene que dar la misma igualdad, ¿no? Se plantean unas ecuaciones y ver cuál de los puntos no va a verificar estas ecuaciones. Y luego supongamos que la línea recta no pasa por P2, una línea recta no pasa por P2, no pasa por este. Y se cruza con C en 2 puntos A y B. Si la suma de las pendientes de la recta P2A, bueno, así nos están dando la recta P2A, de la recta P2B es menos 1, demuestra que L está sobre un punto fijo. A ver.
Supongamos que línea recta no pasa por P2. Vale, no sé realmente si P2 está o no en elipse, por ejemplo. Bueno, supongamos que sí. No pasa por P2. Si la suma de las pendientes P2A, ahora que era A, bueno, corta así. Eso es A y B. Vale, y se forman dos rectas, esta y esta. Vale. Vale, y las pendientes de estas rectas, por ejemplo, esta pendiente de este es 0, ¿no? Tal como lo he dibujado aquí. Y la pendiente de esta es tal, no suman 1, ¿no? Es no suman 1 así tal como lo he dibujado. Vale, pero nos piden que sí, que suman menos 1. Por ejemplo, si tengo una recta así, con pendiente 1, entonces otra tiene que ser con pendiente menos 2, ¿no? Así. Porque en suma nos va a dar menos 1. Así. Vale, demostrar que en este caso L, o sea, esta recta principal, L, está sobre el punto fijo. Sobre el punto fijo. O sea que hay solo una forma de trazar esta recta, ¿no? Que pasa por un punto fijo. Este punto está fijado, por ejemplo, y otro no, ¿no? Otro puede variar. O sea, un poquito complicado. Yo no acabo de entender de todo este ejercicio. Si alguien lo entiende, que lo pone en los comentarios. Vamos a hacer este. Nos dan una función y discutir si f es monótono. Para eso lo más fácil de todo es hacer la derivada, como lo sabemos, y ver cuándo cambia de signo la derivada. Nos va a facilitar un poco porque con la derivada este x, esta variable, se desaparece y tal vez podemos expresarlo como en función de como ecuación cuadrática, ecuación de segundo grado. Vamos a intentar hacerlo. Si tengo fx igual a e2x más a menos 2ex menos x, si lo derivamos, ¿qué tenemos? Este se nos viene a 2a e2x. Y esto, como tenemos, vamos a tener a menos 2ex menos 1. Vale, tras derivar, ¿no? Ahora vamos a hacer una sustitución y igual a ex, ¿no? Si que queremos hallar ceros de esta ecuación cuando cambie de signo, ¿no? Sustituyendo así que tenemos 2a y al cuadrado más a menos 2 y menos 1. Vale, esa ecuación de segundo grado. Podemos hallar sus raíces en función de a. Vale. Y ver cuándo cambia de signo, si cambia de signo. No sé, de otra forma, ¿cómo podríamos hacerlo? No lo sé. Fijaos, esto siempre va creciendo. Esto va creciendo dependiendo de a. Si a es menor que 2, entonces esto va a decrecer, ¿no? Vale. Entonces vamos a con el 2. Si f tiene dos ceros, encuentra el rango de valores de a. Vale. Nos dice f tiene dos ceros. F tiene dos ceros. Encuentra rango de a. Vale. Para que tenga dos ceros esto, ¿qué debe cumplir? Fijaos, esto tenemos a en 2x más a menos 2x menos x igual a 0, ¿no? Fijaos, si a igual a 0, ¿qué me queda? Menos 2x menos x igual a 0. ¿Sí? Esto es menos 2x igual a x. Vale, ¿y qué es esto? Esto podemos ver, x es una recta. Esto menos 2x es una función exponencial, ¿sí? Si esto es e igual a elevado a x, pasa por 1, ¿no? Aquí.
Entonces 2x es esto. Y menos 2 va a ser una cosa así. Vale, pero fijaos, en este caso solo corta en un punto. Y nos dice que hay dos raíces. Lo mismo ocurre con a igual a 0. A igual a 2, digo. No ocurre lo mismo, ¿no? Entonces ya podemos descartar opciones de a igual a 2 y a igual a 0. A es distinto de 0 y a es distinto de 2. Vale. Para estos casos, vale, vamos a hacer también una pequeña sustitución aquí. A ver, me gustaría igualar esto y esto. Pero yo no sé realmente qué es esto, cómo representar esto. Es una exponencial más otra exponencial, pero en función de a me varía todo, entonces voy a coger otra vez sustitución y igual x. Me queda a y cuadrado más a menos 2 y. Y por otro lado tengo igual a x. Vale, pero claro, tengo que poner en función de y. Entonces de aquí, logaritmo neperiano de y igual a x. Entonces ese es el logaritmo neperiano de y. Vale, vamos a ver en qué se traduce esto. Esto es y, ¿no? Esta es una parábola. Esta función es una parábola. Fijaos, tiene dos raíces. Tiene, no, a ver, dos raíces como tal no. Claro, en y igual a 0, aquí. Y otra raíz es, sacamos factor común, a más, no, si sacamos factor común y, nos queda ahí más a menos 2 igual a 0, entonces este es otra raíz. Ahí igual a 2 menos a y igual a 2 menos a dividido entre a. Vale, entonces esto por aquí, por ejemplo, en función de a, si a es mayor que 0, menor que 2 o 0, entonces aquí o aquí, pero dos raíces sí tiene. Así, por ejemplo. Y por otro lado tenemos el logaritmo neperiano de y. ¿Cómo es? El logaritmo neperiano de y es una cosa. ¿Cómo era? Si esto es 1, ¿no? Así. Ese es el logaritmo neperiano de y. Vale. Entonces aquí puede tener dos cortes, ¿no? Si es esta la configuración. Fijaos, este a solo afecta a mi parábola. Puede ocurrir que corta solo una vez, ¿no? Así, que coinciden solo en un punto. Y puede ser que no corta ninguna vez, ni una vez, si es demasiado así estrecha, o sea, aquí es menor que 1, o si está reflejada a este lado, si el otro punto de corte es aquí. Entonces, pues sí resulta bastante complicado analizar esto cuando van a tener dos cortes. Vale. Logaritmo de y coincide con esto. Esta es una parábola. Tenemos dos cortes. Vale. Pues de alguna forma hay que analizarlo. Tenemos raíces de la parábola. Ese es fijo, es una función fija. Logaritmo neperiano de y no varía. Y solo varía este a. Vale. De alguna forma se resuelve, no sé ahora exactamente, tal vez a lo mejor hay que derivar también para ver también los máximos y mínimos, dónde crece, dónde decrece, hay que analizarlo bien. Vale. Vamos a ver otro ejercicio, ya llevamos más de una hora. Vale. Ahora sí que no son obligatorios, ¿no? Ya hemos hecho 21, ahora sí que para elegir. Y tenemos aquí dos curvas.
Esta es una curva con dos curvas paramétricas. Es una recta y es una curva no sé cuál. Y te dice si a igual a 1, menos 1, encontrar las coordenadas de la intersección. Aquí va todo en función de a. O sea, tenemos una recta. Y aquí una recta, ¿no? Como era L. Recta L. X igual a más 4t. Igual a 1 menos t. Vale. Pues dando valores se puede construir recta. Vale, ahora la primera pregunta es si a igual a menos 1, o sea, dando valores ya aquí a igual a menos 1, pues nada, igualar x y nos queda, igualamos en x, nos queda 3 coseno de tal igual a más 4t, perdón, menos 1, y aquí en y, igualando en y, tengo seno de tal igual a 1 menos t, vale. Pues sustituimos este t y este t aquí, despejamos el ángulo y a ver qué obtenemos. Y por otro lado, tenemos si la distancia máxima desde el punto en C hasta L es raíz de 17, encontrar A, o sea, al revés, si no conocemos como el A es el A. Pero la distancia, te dice la distancia máxima. Tenemos una recta, no sé cuál, y tenemos una curva, sí, no sé cómo es. Y la distancia máxima, por ejemplo, si esto es recta, a ver, con la distancia se refiere a esta recta perpendicular, ¿no? Así, sí, así tiene que ser la distancia máxima. Y te dice que esto es raíz de 17, encontrar para estos casos el A. Pues me parece también bastante complicado. Así a priori no sé yo cómo lo haría. En función de A, calcular distancias esta recta. Antes de todo hay que poner esta gráfica. Yo no lo sé ahora mismo cómo es la gráfica de esta función, pero es la única que podemos hacer ahora. Esto en función de A no podemos hacer. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, dando valores a z con 0, tengo x igual a 3. Vamos a hacer la derivada. No, primero vamos a dar algunos puntos con z igual a 0. O sea, aquí tenemos... No, esto es gráfica x y. Con z igual a 0 tengo coseno de 0 es 1, ¿no? Me queda 3, 0. O sea, 1, 2, 3, 0 aquí. Con z igual a, por ejemplo, 45, ¿no? Z igual a 45 me da valor raíz de 2 entre 2, ¿no? Y eso por 3, bueno, hay que dibujarlo. Hay que dibujar esta recta bien. Fijaos, si fuese x igual a coseno de tal y igual a seno de tal, entonces tendríamos una circunferencia, ¿sí? Será una circunferencia. Y aquí tenemos 3 coseno. Entonces, lo que hace aumentar la posición de y. Parece que se alarga así cuando va al i. O no. O sea, chica. Ah, no, es para x. Aumenta el x, ¿no? Entonces va aumentando x en 3 veces. Vale, hay que dibujarlo. No creo que es tan difícil, pero ya estamos acabando. Y no es para resolver, sino que es para presentar el examen solo. Vale, el último te dan dos funciones y te dice para a igual a 1, para este a,
Encontrar el conjunto de soluciones para desigualdad f es mayor que g. Vale, esto es una parábola. Una parábola tal. Luego g es una función en función de valor absoluto. X más 1 es esto. Entonces aquí es así. Se refleja. Y aquí x menos 1. X menos 1 es esto. Pero va así. Y aquí se refleja hasta aquí. Vale, y hay que sumarlo, ¿no? Entonces vamos por partes. Para hasta este punto y este punto son claves, se puede poner como función así definida a trozos, ¿no? Se puede definirla a trozos y ir comparando con esta función y te pide en qué punto esos son mayores para a igual a 1. Vale, esto no es difícil realmente, eso puede hacer. Aquí en el B, en el segundo, te dice al revés. Suponiendo que el conjunto que verifica esta desigualdad es entre menos 1 y 1, encuentra el rango de valores de A. O sea, aquí al revés hay que plantear. Ver cómo ver esa desigualdad y luego ver en qué intervalo ocurre que f mayor que g y decidir cuál es el A. Vale, no sé si se puede hacer de forma analítica, de forma gráfica, yo creo que al menos el apartado A sí que se puede hacer. Vale, pues aquí se acaba este examen, que me ha parecido bastante largo y bastante complicado. Solo analizando los puntos hemos tardado más de una hora y cuarto. Y fijaos, algunos ejercicios ni siquiera yo puedo resolver, algunos sí que parecen mucho más fáciles, pero yo diría que sí que es mucho más difícil que examen de selectividad. Fijaos, tiene 23 puntos, casi todos resultan bastante complicados, pero lo bueno que tiene este examen realmente no te exige utilizar fórmulas que no conoces, por ejemplo, en el bachillerato, que no sabes demostrar o no sabes de dónde proviene. Aquí casi todo son cosas sencillas que se puede entender sin utilizar teoremas pesados, salvo por ejemplo aquí sí que hay que utilizar el vector gradiente, que es una cosa que se demuestra realmente según sepa yo en la universidad, a lo mejor, ¿no? Pero en general sí que es bastante complicado aún así. Aunque no tenemos que utilizar fórmulas difíciles, ¿no? Por ejemplo, como en selectividad sí que tenemos que aplicar teorema de Roche-Frobenius, que no se demuestra en bachillerato, sí, solo la están dando, pero no lo demuestran. Bueno, aquí también tenemos esta la normal. No creo yo que en bachillerato, bueno, lo que corresponde a bachillerato en China, te explican realmente el significado de la distribución normal, cómo se obtiene, cómo se construye. Seguramente la ponen y aquí lo tienes. ¿Y qué más es interesante? Análisis bastante complicado, ¿vale? Este sí que es análisis bastante complicado. Yo creo que bastante más complicado que cualquier análisis en selectividad. Funciones paramétricas interesantes. Y así más o menos lo que es lo más complicado, ¿vale? Por lo demás se puede hacer. Vale, pues aquí se acaba este vídeo. Vosotros, si queréis que resuelva algún ejercicio concreto de esta selectividad, me lo ponéis en el comentario. O si vosotros queréis resolver un ejercicio concreto y que lo publico, pues también podéis hacer o podéis comunicar conmigo y me mandáis la solución y la voy a publicar.